Buenos días, estamos aquí en Portugal, en Lagos, para una nueva aventura que nos va a llevar unos 9 días de caminata, de trekking. Se llama la Vía Bizantina y dentro de la Vía Bizantina pues hay dos ramales. Uno es el histórico y el otro es el de los pescadores. Nosotros hemos elegido el de los pescadores y tiene una duración de unos 226 kilómetros. La vamos a hacer en 9 días. Vamos a empezar en Lagos y vamos a acabar en Sines. Pero también se puede hacer al revés. Normalmente lo recomiendan al revés, de Sines a Lagos. Pero no importa, depende de dónde vengas. Si vienes de Lisboa, de Faro o en coche, puedes elegir una dirección u otra. Simplemente es mirar los alojamientos. Nosotros ya los hemos reservado todos. Tenemos ya la ruta establecida y vamos a ello. Para llegar a Lagos hay muchas posibilidades en bus, en tren, desde Faro, en avión, es un aeropuerto internacional, desde Lisboa, y así es igual, no hay problema, y hay muchas combinaciones. Vamos a empezar aquí nuestra primera etapa en Lagos. Es una ciudad, la verdad es que no pensaba que era tan turística, hemos visto muchísima gente. Luego es finales de junio, eso quiere decir que hay mucho turista y tampoco recomienda julio y agosto, que estará petado de gente. Quizá lo más interesante es el resto del año, que tienes menos gente, igual tienes menos servicios, pero bueno, siempre hay. Y aquí yo creo que el problema va a ser más la canoa, pero bueno, se llevará y lo pasaremos bien, disfrutaremos. Hoy vamos a ir hasta Salema, ese es nuestro destino, van a ser unos 22-23 kilómetros y vamos a ir a un camping, glamping, y para dormir en una tienda safari o tipi, y bueno, vamos a ver qué tal va el día. De momento el tiempo está bien, el sol apretará después y a ello vamos. Hola de nuevo, voy a poner ahora en perspectiva lo que es la ruta bizantina, más concretamente el camino que hicimos, el camino de los pescadores, desde Lagos hasta Sines, que fueron 226 kilómetros, fueron 3.400 metros de desnivel y bueno, recorrimos todo lo que es un parque natural, el Parque Natural de Sudeste Alentejano y Costa Vicentina, que quiere decir que está prohibido la acampada libre. Y bueno, vamos a verlo un poquito mejor para tener una idea. Y lo hicimos en 9 etapas, pero yo recomendaría ya en principio hacerlo en 11 por lo menos. Empezamos en Lagos y la primera etapa fue Salema, luego de Salema Sagres, Vila do Bispo, Carrapateira, Praia da Arifana, Codeceixe, Zambullera do Mar, Almogabre, Vilanova de Milfontes y Portocobo, y luego acabamos en la playa de São Torpes, que está a los pies de Sines, es una ciudad un poquito más industrial. Bueno, fue un camino con unas vistas espectaculares. La mayoría sobre todo al principio, fue sobre gravilla, por senderos y caminos, y luego las últimas etapas fueron más sobre arena, bastante más arenoso, un poquito más pesado. Y bueno, pillamos un buen tiempo y de agradecer. La primera etapa fue de Lagos a Salema y fueron 22,6 kilómetros y 644 metros de desnivel. Duramos alrededor de 7 horas, o un poquito más quizás. Comenzamos en Lagos y así un punto muy interesante sería Ponta Piedade. Vamos a verlo aquí. Ponta Piedade, que estaba en estos momentos que fuimos, pues estaba un poquito patas arriba, estaban construyendo pasarelas de madera y se puede acceder, vamos a ver, a lo que son las calas y las cuevas, que está toda en la punta, a través de kayak o bueno, en barca. También hay algún sendero que puedes bajar desde arriba.
Ese fue primero un punto interesante. Después fuimos a la playa de Portodemós, cruzando unas urbanizaciones, y luego ya subimos como por toda una pendiente así bastante progresiva, pero muy bien, muy bonita, hasta Praia de Luz. Aquí bajamos por aquí y luego, bueno. Y luego de Praia de Luz también seguimos por la costa, camino, y llegamos a Burgao. A Burgao llegamos prácticamente a la hora de comer. Y luego seguimos un poquito más hasta Salema, que la tenemos aquí. Las vistas fueron muy bonitas, buena brisa, una fragancia de aroma de plantas muy agradable. Fue en general lo que es el camino, todo el camino en sí, una pasada. It's beautiful scenery. It's really nice. There's a nice breeze. There's lots to see. And it's quiet. I mean, there's people, but it's not overflowing with tourists. Pues hemos acabado ya la primera etapa. Ha estado muy bien, la verdad es que las vistas son espectaculares. Hemos ido un poquito lento
parecía que en vez de 22 kilómetros que habíamos planeado eran casi 30, porque sí es cierto que es muy sinuoso. Hay que subir mucho, bajar, subir, bajar. El terreno está bien, la señalización está muy bien. Tienes que estar pendiente, pero está bastante bien. Y en general, pues bueno, un día muy bueno, porque estás todo el rato en contacto prácticamente con el Atlántico. Y mucho aire algunas veces, ¿no? Hacía bastante aire. Y bueno, bien, muy contentos y muy cansados. La segunda etapa fue desde Salema hasta Sagres, que tuvo una distancia de unos 19 kilómetros y medio, 410 metros de desnivel y duramos alrededor de 5 horas y media, 6. También muy bonita, y lo único aquí a destacar de aquella etapa pues fue que en la playa de Barranco, cuando la cruzamos y para subir y encontrar el sendero no lo encontramos, nos equivocamos, y entonces esta era una zona con muchos senderos pero también mucha maleza y no había un camino claro. Sabíamos que en algún punto lo encontraríamos, pero esta parte de aquí se nos hizo un poquito, pues bueno, un poquito caótica por las hierbas, por la maleza, y bueno, no encontrábamos y era un poquito pues desesperante. Pero bueno, no tardamos al final lo hicimos rápido. Y luego pues de Sagres también es un pueblo bastante interesante y el alojamiento estuvo muy bien.